Hola chicos, el día de hoy voy a hablar acerca de la patología del hígado, vías biliares y páncreas. Vamos a dividir este tema en tres partes. En este caso solamente hablaremos acerca de la bilirrubina, algunos cambios que suceden en el hígado, por ejemplo la cirrosis, la fibrosis, y ya otro video será solamente específico para hablar acerca de la hepatitis y ya el último video acerca de las vías biliares y sus patologías. Nada más que sí, vamos a comenzar. Bien, tenemos acá el metabolismo primero de la bilirrubina como una introducción. Recordemos que acá tenemos nuestros glóbulos rojos, los cuales van a ser células sanguíneas importantes que tienen un tiempo de vida determinado que son 120 días. Estos glóbulos rojos, pues como una vez que cumplen su vida, ya van a ser obviamente destinadas para la eliminación en el vaso. Entonces lo que va a pasar que se van a, en este caso cuando se destruyen, se van a liberar el grupo hemo y también la globina. La globina acá no nos va a importar, lo que nos va a importar es el grupo hemo, ya que del grupo hemo ese se va a convertir en biliverdina y esta biliverdina es un pigmento de color verde. Entonces, este pigmento de color verde, que es la biliverdina, no se va a quedar acá, sino que va a atravesar por otra enzima denominada la biliverdina reductasa. Y en ese caso, cuando atraviesa por la biliverdina reductasa, lo que va a pasar es que va a pasar la bilirrubina no conjugada, la cual es un pigmento amarillo. Recuerda que esta bilirrubina es de tipo liposoluble, por lo tanto no puede pasar fácilmente por la sangre o viajar así, por ello necesita ayuda de eh, otra sustancia, ¿no? En este caso una proteína que lo va a ayudar a transportarse. Este caso sería la albúmina, que seguramente ya conoces, una proteína transportadora muy conocida y la más abundante a nivel plasmático. Entonces, ambos van a estar migrando, la albúmina va a ayudarle a transportar a esta bilirrubina no conjugada y va a pasarse al hígado. En el hígado, pues se va a formar una bilirrubina conjugada, es decir, que va a pasar de bilirrubina no conjugada a una bilirrubina conjugada. ¿Mediante qué? Mediante el uso de esta enzima que es la UDP-glucuronil transferasa. Gracias a esta enzima es que se va a dar la conjugación a nivel hepático y voy a formar bilirrubina conjugada. Bien, obviamente cuando ya se forma acá y se conjuga a nivel hepático va a tener que ser excretada y por ello se está acá la vesícula biliar y son las vías biliares que llegan acá y se unen junto con el conducto pancreático y van a desembocar acá en el conducto Wilson y acá llega al intestino, ¿verdad? El intestino, como tú sabes, nosotros tenemos nuestra flora bacteriana normal y acá va a ser muy importante, ya que es esta flora bacteriana, es que se va a formar el urobilinógeno. Si la bilirrubina como pasa a ser urobilinógeno, y vemos que la mayor parte, en este caso del urobilinógeno, va a ser transferido, bueno, destinado a la excreción a través de las heces. Por lo tanto, vemos que se convierte en esterobilina, y esa esterobilina es que le va a dar este color característico. Tenemos otro caso, un menor porcentaje, ya un 20%, como dice acá, en la cual parte de esta del aluminógeno, lo que va a suceder es que no se va a ir al intestino, sino que va a volver a ser reutilizado nuevamente y reciclado por el hígado. Es decir, que aquí llegó, por ejemplo, el intestino, pero va a ser absorbido de nuevo hacia el plasma y este proceso se le conoce como recirculación enterohepática, que representa un 20%. Y ya tenemos otro porcentaje dentro del 20%, muy pequeñito, 2%, que va a ser destinado hacia los riñones y este es urobilinógeno se convierte en urobilina y la urobilina le va a dar color a la orina. Entonces, ya hemos visto acerca del metabolismo de la bilirrubina, entonces no te olvides acerca de cómo empieza, por ejemplo, acá se destruyen los glóbulos rojos, pasa de hemoglobina, ¿no? Acá el grupo hemo es importante porque se convierte en biliverdina. A través de la biliverdina se va a pasar por otra enzima y se va a convertir en una bilirrubina no conjugada, la cual es liposoluble, por lo tanto necesita la ayuda de la albúmina. Después llegan hacia el hígado y se transforma en bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada ya no es liposoluble, sino hidrosoluble, y así hidrosoluble va a ser fácil que se pueda excretar, ¿no? Se excreta, vamos acá por los conductos biliares, se une acá con el páncreas este conducto y desemboca acá, en esta porción del intestino, la cual llega por la acción de las bacterias, se transforma en urobilinógeno, gran porcentaje se destina, en este caso, hacia el intestino, un 20% vuelve a ser reutilizado, reciclado por el hígado, y dentro del 20%, ese 2% va a ser utilizado para dar color a la orina. Ahora pasaremos a hablar acerca de la ictericia. La ictericia es una coloración amarillenta de la piel y también las mucosas que va a ser causada, como tú ya sabes, por aumento de la bilirrubina en sangre. Yo creo que te acuerdas de ese valor normal de la bilirrubina que normalmente es menor a 1 miligramo por decilitro. Entonces la ictericia se va a manifestar cuando llegues a exceder ese nivel, cuando el nivel sea de 2, por ejemplo, a 3 miligramos por decilitro, y este incluso llega a superar, pues ahí se va a manifestar la ictericia.
La bilirrubina, en este caso, lo que está pasando es que está depositándose en tejidos y esto va a provocar el color amarillo característico en las personas. Además, nosotros podemos observar la ictericia en áreas donde la piel es más delgada, por ejemplo, en la parte blanca de los ojos, que es la esclerótica, nos indicaría un signo temprano de que los niveles de bilirrubina están elevados y el paciente tiene una ictericia. Entonces, eso es, como te dije, es importante evaluar aquí las escleras, pero me equivoqué, porque aquí se manifiesta principalmente la ictericia. Entonces, nada más, vamos a comenzar, perdón, es decir, con la cita positiva. Bien, acá tenemos a clasificar las ictericias en ictericias de tipo prehepática, las hepáticas y las poshepáticas. Con la diferencia que, por ejemplo, las prehepáticas van a tener una bilirrubina, un aumento de bilirrubina de tipo no conjugada, como dice acá el texto. Acá en las hepáticas encontraremos tanto aumento de las bilirrubinas no conjugadas, como puede ser también de la bilirrubina conjugada. Y ya por último, en la parte poshepática solamente habrá un aumento de la bilirrubina conjugada. Entonces, ¿qué depende? Bueno, esto, vamos a volver al gráfico anterior, ¿sí? Para explicar y puedas entender la clasificación. Ya, voy a borrar un poco. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, el grupo, bueno, el glóbulo rojo, el grupo hemo, y esto sería la bilirrubina no conjugada. Como ves, esa bilirrubina es aquella en la cual va a estar en sangre, que va a ser transportada por albúmina, y la cual todavía no ha pasado por el hígado, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, aumento de bilirrubina conjugada, hablaré de la ictericia prehepática. ¿Por qué? Porque refiere a la ictericia en la cual aumenta la bilirrubina que no ha pasado todavía por el hígado. Pues se dice que esta ictericia prehepática se considera como que hay un aumento de bilirrubina de tipo no conjugada. Por lo tanto, entre las causas encontraremos una mayor destrucción de glóbulos rojos, por lo tanto, aumenta así la bilirrubina no conjugada. En cambio, cuando digan ictericia hepática, el problema va a estar acá, a nivel hepático, ¿sí? En el hígado. Y como el hígado, recuerda que va a ser muy importante para conjugar la bilirrubina, porque gracias al hígado es que va a pasar de no conjugada a conjugada. Por lo tanto, encontraremos síndromes que van a afectar, en este caso, la conjugación, pueden afectar a esta enzima, y cuando afecta a esa enzima, pues no se va a formar ese tipo de bilirrubina. Por otro lado, también tenemos que la ictericia, por ejemplo, hepática, se puede ser desencadenada, como te dije, aumento ya no de la no conjugada, sino de la conjugada, y eso sería por una obstrucción, en este caso, en estas vías, que como ves acá, iba a afectar aún al hígado, porque pertenece al hígado. Y de esta manera también sería una ictericia de forma hepática. Por ello se dice que esta ictericia hepática puede ser tanto de conjugada como de no conjugada, porque suele afectar, puede ser en la conjugación, esta enzima, o a través de las vías. Puede haber una obstrucción del colédoco, por ejemplo, ¿no? Una piedra, un cálculo que no va a dejar pasar. Y cuando ya tenemos a las poshepáticas, hace referencia que no va a estar en el hígado, sino después del hígado, por ejemplo, a nivel intestinal. Puede ser que acá en este conducto de Wilson suceda una obstrucción y esa obstrucción no deje pasar, obviamente, la bilis del intestino, ¿no? Entonces, cualquiera de estas causas, como te dije, puede ser, no te olvides. Recuerda entonces que la ictericia prehepática se refiere a un aumento de la bilirrubina no conjugada. La ictericia de tipo hepática se refiere a una de no conjugada con conjugada y la poshepática solamente de bilirrubina conjugada. Si te hablan de ictericia prehepática será aumento de este tipo de bilirrubina y se debe pues antes del hígado. Seguramente hay alguna enfermedad de fondo que está causando que se destruyan bastantes glóbulos rojos fuera de lo normal y eso hace que aumente este tipo de bilirrubina. Si te dicen de ictericia hepática, posiblemente también una enfermedad hereditaria, por ejemplo, en la cual hay una deficiencia de esta enzima muy importante para la conjugación, entonces va a aumentar la bilirrubina de tipo no conjugada. Y si se trata de una ictericia hepática con aumento de bilirrubina conjugada, posiblemente hay una obstrucción acá que haga que también, y una vez que se conjugue, se acumule esta bilirrubina porque no puede pasar. Y cuando te hablo de poshepática, también sería obstructiva, en este caso solamente obstructiva, porque lo que va a pasar acá es que cuando quiera vertirse la bilis, no va a poder en este caso porque va a haber una obstrucción, puede ser una neoplasia también a nivel del páncreas, por ejemplo, y esta neoplasia pues va a llegar a obstruir este conducto y no va a pasar la bilis. Entonces ya creo que ya has entendido un poquito, vamos a pasar ahora sí a detallar un poco más. Bien, entonces tenemos acá las ictericias, como te estaba mencionando, las prehepáticas hace referencia a antes del hígado, es decir, que acá, como te dije, pues seguramente está pasando una destrucción masiva de los glóbulos rojos, una mayor destrucción, y esto va a ocurrir en condiciones, por ejemplo, como la hemólisis, que se estaba diciendo que es la destrucción acelerada de glóbulos rojos, lo cual va a aumentar la cantidad de bilirrubina no conjugada,
La segunda está la eritropoyesis ineficaz, en la cual se refiere cuando la producción de glóbulos rojos es defectuosa, por ejemplo, en enfermedades como la talasemia o la anemia megaloblástica. Por ejemplo, que esta anemia megaloblástica se caracteriza por tener glóbulos rojos grandes, ¿verdad? Que no significa que estén bien formados, sino que más bien no se forman, no tienen tiempo adecuado y se forman así mal, demasiado grandes. También tenemos como otro factor a la reabsorción de grandes hematomas, el cual nos indica que hay un daño, por ejemplo, el tejido resultando en un hematoma grande. Ese hematoma grande se libera hemoglobina, la cual se va a descomponer también en bilirrubina no conjugada, que luego puede elevarse a nivel sanguíneo. Otra causa también está la disminución del aporte de bilirrubina, en este caso por enfermedades como la insuficiencia cardíaca congestiva. En este caso, como tú ya sabes, insuficiencia cardíaca, pues va a haber un problema a nivel cardíaco, lo cual va a conducir también a nivel circulatorio a ciertos problemas. Entonces, si el corazón en este caso no estaba funcionando bien, hay una disfunción a nivel cardíaca, también la irrigación va a ser afectada en otros órganos, por lo tanto, se dice que también puede afectar a nivel hepático. Entonces, esto va a causar insuficiencia, la circulación sanguínea en el hígado se va a ver comprometida y se reduce la capacidad del hígado para captar bilirrubina y como vemos, pues no va a poder conjugarla y se va a dar un aumento, ¿no? De bilirrubina no conjugada. Tenemos acá las cosas hepáticas, como te dije, que el problema tiene que estar o bien en la enzima, que es la UDP-glucuronidrogenaserasa, o bien puede estar en una obstrucción y esa obstrucción es lo que no nos va a dejar. Entonces acá tenemos alteración de la captación, en este caso es el síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert es una enfermedad genética hereditaria, ¿sí? En la cual lo que va a pasar acá aquí va a haber un déficit de la captación. Recuerda que la captación va a ser muy importante para pasar de bilirrubina no conjugada a bilirrubina conjugada. Por lo tanto, si hay una alteración al momento de captar la bilirrubina, pues este es típico este síndrome de Gilbert, no va a pasarse de bilirrubina no conjugada a conjugada y va a haber un aumento de bilirrubina de tipo no conjugada. Tenemos acá también, como te dije, puede ser por una disminución de la conjugación. En este caso, la enzima de que conjuga va a ser la UDP-glucuroniltransferasa. En este caso, puede ser este síndrome de acá, pues, el síndrome de Crigler-Najjar. El síndrome de Crigler-Najjar va a ser una enfermedad genética extraña en la cual esa enzima, la UDP-glucuroniltransferasa, está ausente o es muy deficiente. Entonces, si esa enzima está ausente o deficiente, ¿qué va a pasar? Que no va a poder pasar la bilirrubina de tipo no conjugada a una bilirrubina conjugada. Por lo tanto, también hay aumento de este tipo de bilirrubina, la no conjugada. Otro sería adquirida por fármacos. Por ejemplo, tenemos a fármacos hepatotóxicos, como tú ya debes haber escuchado, el paracetamol, por ejemplo, ¿no? Enfermedades también como hepatopatías graves como la cirrosis puede interferir la función hepática y causar pues que no se conjugue adecuadamente porque el hígado ya está mal, ¿no? Acá tenemos polimadurez transitoria, eso es muy común en neonatos, que se refiere, por ejemplo, que los recién nacidos pues no tiene maduro todo su sistema a nivel organismo, incluso las enzimas también. Entonces ellos, por ejemplo, tienen una capacidad limitada para conjugar la bilirrubina a través de la enzima UDP glucoroniltransferasa, porque se dice que su enzima, esta, por ejemplo, a nivel hepático, no está desarrollada completamente. Entonces, pues no va a permitir la conjugación de bilirrubina no conjugada y va a causar que dicen los primeros días de vida. Aquí, como estamos hablando, seguimos con las hepáticas, pero en este caso habría ya un aumento de bilirrubina, ya no la no conjugada. Acá sería todo de aumento de no conjugada. Acá veremos acerca del aumento de la bilirrubina conjugada. En este caso, por aumento de la bilirrubina conjugada, encontraremos al síndrome de Dubin-Johnson, el cual va a ser un trastorno genético raro también, a una deficiencia de una proteína transportadora que es la proteína MRP2. Entonces, esta proteína MRP2 impide que la bilirrubina conjugada sea secretada hacia la bilis. Esta proteína, voy a poner acá, MRP2, no se va a encargar de hacer la conjugación, sino que se va a encargar de transportar, mejor dicho, la bilis del hígado hacia la bilis. En este caso, como está faltando esta proteína y no va a poder transportarlo, va a pasar que aunque la bilirrubina se conjuga normalmente en el hígado, esta no puede ser secretada adecuadamente hacia los conductos biliares, lo cual va a llevar a una acumulación de bilirrubina de tipo conjugada. El síndrome de Rotor, se me decía acá Rotor, es similar al anterior, es otro trastorno genético en el cual también se afecta el transporte de bilirrubina conjugada, y acá va a haber un defecto también del transporte, como te dije, de la bilirrubina desde los hepatocitos hacia los conductos biliares. La lesión hepatocelular puede ser por hepatitis, por fármacos, alcohol, cirrosis. En este caso, la hepatitis pues tiene que estar asociada a hepatitis B, C,
por fármacos como el paracetamol, la sobredosis, el abuso crónico de alcohol, que da causa también de cirrosis hepática, una de las principales causas. La cirrosis también, en la cual sabes que el tejido hepático se va a reemplazar por tejido fibroso. Esto debido a un daño crónico, ¿no? Entonces, acá también, ahora eso aquí me faltó poner, pero aquí debería de ir la palabra colestasis. Bien, significa en este caso la colestasis? La colestasis hace referencia a una condición médica en la cual el flujo de la bilis desde el hígado hacia el intestino se va a ver interrumpido o comprometido. Entonces, como tú ya sabes, la bilis es un líquido producido por a nivel hepático, el cual va a ser importante porque ayuda a digerir las grasas, porque llega al intestino y emulsifica el contenido grasiento que esté, por ejemplo, ahí en los alimentos, elimina también las toxinas. Cuando la bilis no puede fluir correctamente, se va a acumular en el hígado y esto puede causar síntomas como picazón en la piel, el color amarillo, que es la ictericia, y también puede haber dolor abdominal. Encontramos aquí las causas de la colestasis en agudas y crónicas. Entre las agudas están que puede ser causada por ciertos fármacos, infecciones como la sepsis, inclusive el embarazo también puede ser causado después de una cirugía. En estos casos, el flujo de la bilis se va a ver comprometido dentro del hígado, lo cual va a llevar a una acumulación de bilirrubina conjugada en la sangre. Por otro lado, tenemos a la bilirrubina de tipo ya no, perdón, la prostasis crónica, en la cual se va a deber a un flujo de bilis bloqueado o dificultoso, pero ya de manera más prolongada, en la cual podemos encontrar el cirrosis biliar primaria, que es una enfermedad autoinmune, en la cual el sistema inmune pues ataca y daña los conductos biliares, y eso va a dificultar que pase la bilis. La colangitis esclerosante primaria, que se refiere a una inflamación crónica de conductos biliares, la sarcoidosis también, son los linfomas, que es un tumor que pueden afectar el hígado, la colestasis recurrente benigna también. A su vez, también podemos decir que la colestasis se puede dividir en intrahepáticas y extrahepáticas. Intrahepáticas cuando ocurre cuando el problema está dentro del hígado, por ejemplo, en enfermedades hepáticas o trastornos del hígado. Y la colestasis extrahepática se refiere cuando el problema pues está fuera del hígado, como el bloqueo de conductos biliares, que son, puede ser causados por algún tumor o alguna piedrita, cálculo a nivel de la vía biliar. Tenemos acá por último las ictericias hepáticas, que hace referencia también a las aquellas de tipo obstructivo que van a estar fuera del hígado y van a obstruir en este caso el conducto de Wilson, usualmente, y van a dificultar el paso de la bilis por este y que llegue al intestino, ¿no? No va a pasar en ese caso. Entonces aquí tenemos entre las causas de las poshepáticas a la colecolitiasis, a las neoplasias, en el caso de la cabeza de páncreas, de conductos biliares, entre otros. Como vemos, son causas obstructivas que no dejan pasar la bilis. Vamos a hablar acerca del daño hepático. Ok, acerca del daño hepático, como vemos, el hígado está susceptible a muchos daños, ya que también tiene como función toxificar, en este caso, las sustancias. Tenemos acá, vamos a hablar acerca de unos ejemplos. Aquí está la estatosis, por ejemplo. Bueno, ¿qué se referencia a la estatosis? La estatosis hace referencia a una acumulación de grasa. Esa acumulación anormal de grasa se da dentro de células hepáticas, los hepatocitos. En condiciones normales el hígado puede metabolizar y excretar también las grasas, pero si hay un consumo habitual de grasas, un desequilibrio, un exceso, pues va a pasar que la grasa se va a llegar a acumular y ya el hígado no va a ser capaz de metabolizarlo adecuadamente. Esto ocurre con mayor frecuencia en enfermedades como la estatosis hepática, puede ser de tipo alcohólica o también la no alcohólica. Es decir, que la acumulación de grasa no solamente se va a deber a alimentos grasos, también puede deberse a que el paciente tome alcohol con mayor frecuencia. Tenemos también otro que sería la colestasis, que como te había mencionado, ocurre cuando el flujo de la bilis del hígado hacia el intestino se va a ver bloqueada, ¿sí? No va a pasar entonces la bilis hacia el intestino porque va a haber algo que va a estar bloqueando o alterando su transporte. Y esto comúnmente puede ser debido a obstrucción de los conductos biliares intrahepáticos o puede ser también extrahepáticos, por eso se denomina colestasis intrahepática o extrahepática. Tenemos también la bolonización. ¿Dónde está la bolonización? Esta, aquí, que como tú ya te sonará como una pelota, ¿no? Como un balón, y efectivamente tiene algo de relación porque este fenómeno ocurre en que las células hepáticas se empiezan a hinchar debido a que se comienza a acumular líquido. Entonces, si se acumula líquido a nivel de la célula, se denomina como un edema intracelular, pues aquí pues acá. Además que este edema intracelular no solamente, bueno, va a ocurrir esto, sino que en respuesta al daño celular, por ejemplo, como sucede en hepatitis o en hepatotoxicidad por fármacos, los filamentos intermedios, ¿ok? Como una proteína citoesquelética de los hepatocitos, se empiezan a agrupar
lo cual al agruparse y al meterse algo normal, van a cambiar también y van a causar una distorsión en la forma normal de las células hepáticas. La inflamación, tenemos acá también la necrosis, la inflamación recuerda que puede ser aguda o crónica, aguda, respuesta rápida del hígado con infecciones y toxinas, por ejemplo, en intoxicación por alcohol, la crónica o durante largos periodos de tiempo, por ejemplo, hepatitis crónica y a la fibrosis y la cirrosis, la necrosis y la apoptosis, en este caso la necrosis es una muerte celular no programada que ocurre debido a un daño severo a la falta de oxígeno, nutrientes. En este caso, pues las células hepáticas van a morir y van a liberar también su contenido, lo cual puede causar inflamación a nivel adyacente. Apoptosis, que es una muerte celular ya programada, esta es más ordenada que la necrosis y ocurre en situaciones donde el cuerpo necesita eliminar células dañadas o defectuosas. Acá la fibrosis, que hace referencia a la formación de tejido cicatricial en respuesta a un daño crónico. Las células hepáticas acá dañadas liberan mediadores que estimulan la producción de colágeno y otras proteínas de matriz extracelular, lo cual va a resultar en la formación de cicatrices. Ya por último tenemos a la cirrosis, la cual hace referencia a la etapa final de la fibrosis hepática crónica, en la cual el hígado ya va a estar gravemente cicatrizado, por lo tanto su función y a su estructura también se va a ver gravemente comprometidas. En este caso, en esta etapa, mejor dicho, el hígado ya no puede realizar funciones normales como la desintoxicación de sangre o la producción de proteínas y síntesis de factor de coagulación, que como ustedes saben son funciones básicas de mi hígado. Por lo tanto, pues, en ese caso, aquí el hígado ya va a estar, en ese caso, insuficiente, ¿no? Una insuficiencia ya, en este caso, hepática. Entre las causas comunes de cirrosis están la hepatitis crónica, el abuso del alcohol y también la cetosis hepática a largo plazo. A su vez, esta cirrosis, como estaba mencionando, puede llevar a complicaciones como la insuficiencia hepática porque no funciona adecuadamente el hígado, la hipertensión portal, que hace referencia al aumento de la presión de las venas que llevan la sangre hacia este órgano, hacia el hígado, y también el cáncer hepático, muy común ya cuando se avanza esta etapa. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, antes de pasar, entonces porque vamos a pasar a hablar acerca de insuficiencia hepática aguda y crónica, vamos a repasar un poco lo que hemos visto. Ok, hemos visto acá, por ejemplo, primero el metabolismo de la bilirrubina. Recuerda que acá lo más importante es que sepas el metabolismo, cómo se da cada paso, porque nos va a ayudar a entender cómo suceden las ictericias. Tenemos acá el grupo hemo, se convierte en biliverdina, nos importa mucho acá, nos importa la bilirrubina tipo no conjugada, la cual es liposoluble. Es decir, que va a necesitar la ayuda de una proteína transportadora para pasar por la sangre y llegar al hígado. Cuando llega al hígado se va a conjugar por esta UDP glucoroninotransferasa y va a transformarse en bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada ya es hidrosoluble y va a ser fácilmente excretable, por lo tanto va a desembocar acá en este caso hacia la bilis y aquí se va a unir por el conducto pancreático y forma acá desemboca en este conducto, en la polla de váter acá. Entonces acá llega al intestino y se va a transformar por la acción de las bacterias en urobilinógeno. Recuerda que el mayor porcentaje es destinado hacia el intestino a convertirse a cercovilina, pero un 20% va a volver a ser reciclado por el hígado y eso se denomina como la recirculación interhepática. Después de esto, dentro de este 20%, un pequeño porcentaje, un 2%, se va a estar destinado como urobilina y da color a la orina. Recordemos también que existe un trastorno en el cual habrá un color amarillento de la piel por exceso de bilirrubina. Lo podemos encontrar cuando este aumento de bilirrubina aumenta de 2 a 3 miligramos por cilitro, porque el nivel normal sería menor a 1 miligramo. Cuando ya estamos en este rango, pues acá se va a manifestar a nivel de la piel y mucosa. Recuerda que en un sitio temprano donde se va a manifestar la ictericia va a ser las escleróticas, pues, las escleras, por lo tanto es importante evaluarlas. Aquí te hablé acerca de las ictericia, recuerda que son de tipo prehepática, hepáticas y poshepáticas. En las prehepáticas solamente habrá bilirrubina no conjugada, un aumento. En la hepática puede ser ambas y la poshepática solamente de bilirrubina conjugada. Lo que va a pasar en la prehepática, como dice que es antes del hígado seguramente va a haber una destrucción masiva de glóbulos rojos, lo cual hace que aumente la bilirrubina de tipo no conjugada. Y lo podemos ver en enfermedades como la hemólisis, la electroporosis ineficaz, la resolución de las hematomas, insuficiencia cardíaca congestiva, pero todos en sí involucran una destrucción masiva de glóbulos rojos. Tenemos acá las hepáticas que pueden ser de tipo por aumento de no conjugada o por aumento de conjugada. Si se refiere a aumento de no conjugada, tenemos acá el síndrome de Gilbert y el síndrome de Najar, que pues el problema va a ser a nivel enzimático en aquellas enzimas que se van a encargar de conjugar. Por ejemplo, de Krieger-Najar no va a haber esta enzima o va a estar muy deficiente, por lo tanto la bilirrubina no puede conjugarse de no conjugada a conjugada y va a haber un aumento de esta.
En cambio, ya de conjugada habla acerca de, por ejemplo, puede ser hepatitis, puede ser por fármacos, a la cirrosis, y pero principalmente esos dos síndromes, el síndrome de Dubin-Johnson y de Rotor, los cuales va a haber una deficiencia, en este caso del de Dubin-Johnson, en la proteína MRP2, la cual era importante porque transportaba la bilis del hígado hacia el intestino. Entonces, si no va a estar presente, pues se va, y si bien se conjuga adecuadamente, no se va a poder transportar la bilis desde el hígado hacia nivel intestinal. Tenemos acá la UDI crónica, sería la colestasis. Acá las poshepáticas son por colecolitiasis y unas piedras en el colédoco, neoplasia, por ejemplo, el cáncer a nivel pancreático, que va a obstruir, en este caso, el pasaje de la bilis hacia el intestino y va a causar también un aumento. El daño hepático que está, les expliqué, y ahora sí vamos a continuar. Hablaremos acerca de la insuficiencia hepática. Bien, la insuficiencia hepática podemos dividirlo en aguda y crónica. Aguda es cuando hay una destrucción masiva y rápida del parénquima hepático, lo cual impide que el hígado realice funciones normales, ¿ok? Entonces, en este caso, ese tipo de insuficiencia, el daño puede resultar tan grave que puede causarme también encefalopatía hepática. ¿Por qué? Porque se llegan a acumular toxinas, ya que el hígado debería de eliminarlas, pero en este caso está fallando, ya se empiezan a acumular y eso ya afecta también a nivel cerebral, ¿no? Entonces, encontramos también que esa insuficiencia hepática aguda se desarrolla en menos de 26 semanas. Entre las características principales, como está mencionando, va a haber una destrucción masiva del parénquima hepático, va a haber una pérdida y rápida eh, compromiso, en este caso, de células hepáticas funcionales, que son hepatocitos, lo cual puede llevar a una incapacidad del hígado para realizar funciones claves como la síntesis de proteínas, los factores de coagulación y también la desintoxicación de la sangre. Entre la clínica, si el hígado se encarga de sintetizar factores de coagulación y va a estar afectado, pues puede encontrar alteración de coagulación. Entonces, porque recordemos que los factores de coagulación dependen de las proteínas producidas en el hígado, y cuando el hígado no puede sintetizarse adecuadamente, hay mayor riesgo de hemorragias. Además, encefalopatía hepática hace referencia a un acúmulo de toxinas como el amoníaco, y por ejemplo, este amoníaco que normalmente el hígado transforma en urea, puede afectar también el cerebro y causa confusión, agitación y en casos graves el coma. Entre las causas más comunes de insuficiencia hepática aguda se encuentran ingesta de medicamentos, por ejemplo, paracetamol en sobredosis, el cual es un fármaco muy utilizado, pero también dosis altas causa daño hepático grave y de manera muy rápida. Hepatitis viral A y B, que son estos virus que pueden causar también inflamación hepática significativa y en casos más graves pueden progresar a una insuficiencia hepática aguda. Hepatitis autoinmune, que tenemos que son condiciones en las cuales el sistema inmune pues, va a atacar las células del hígado y va a causar inflamación y daño hepático. Con respecto a la morfología, encontramos necrosis hepática. En insuficiencia hepática aguda puede observarse necrosis masiva de los hepatocitos. Esta necrosis masiva significa que gran número de células hepáticas se mueren a la vez, lo que deja áreas de tejido hepático muerto. Desarrollan días o semanas, ya que si es aguda puede evolucionar rápidamente. La necrosis puede desarrollarse en días o semanas. Si no se trata, puede ser mortal. Y en este caso puede haber regeneración o no regeneración, ya que el hígado puede intentar regenerarse produciendo nuevas células hepáticas, pero en situaciones donde el daño ha sido masivo, la regeneración no va a ser suficiente y el hígado no puede recuperarse. Tenemos acá la insuficiencia hepática ahora crónica, en la cual hace referencia a un daño a nivel hepático y ya progresivo después de años, insidioso generalmente relacionado con enfermedades hepáticas crónicas como la hepatitis crónica, la cirrosis también. A diferencia de la aguda, pues la crónica tiene que desarrollarse lentamente, lo cual permite que el hígado se adapte durante un largo periodo a esta condición. O sea que el hígado, por ejemplo, va a tratar de, por así decirlo, crear sistemas de compensación para que no se logre sentir tanto la clínica. Sin embargo, pues va a llegar un punto límite en el cual el hígado no va a poder hacer nada y se van a manifestar entonces los síntomas. Las características principales, como está mencionando, hacer crónico, tiene que ser un desarrollo lento, un resultado de varios años, de forma continua. El hígado inicialmente puede seguir funcionando de manera compensada, como está mencionando, el hígado puede de una manera tratar de ocultar o tratar de hacerlo mucho más manejable, pero va a ser por un periodo de tiempo, entonces va a realizar sus funciones a pesar del daño, aunque va a ser algo limitado, pero va a llegar un tiempo en el cual la capacidad del hígado para mantenerse compensado se va a ver totalmente disminuida y va a presentarse entonces la insuficiencia. Entre las causas comunes está la hepatitis viral crónica, por ejemplo, por hepatitis B y C, son causas muy importantes de insuficiencia hepática crónica. Por ejemplo, la A no es causa, solamente serían aquellos virus que causan hepatitis crónica como son la B y la C. Entonces, estos infecciones pueden dañar al hígado
de forma progresiva durante muchos años. También está el alcoholismo crónico, que puede progresar lentamente hacia la cirrosis, entonces hepática no alcohólica, que personas, por ejemplo, con obesidad o diabetes, que se lleva una acumulación de grasa en el hígado, y también puede causar inflamación crónica, fibrosis, y por último, la cirrosis si no se trata adecuadamente. Aquí, por ejemplo, vemos una progresión, en este caso tenemos acá un hígado sano, obviamente si, no se, si se descuida, podemos pasar una fibrosis, en la cual hay una formación de tejido cicatricial, o la fibroblastos sin matriz extracelular, y seguimos acá hacia la cirrosis, la cual es una etapa irreversible, la última etapa de daño hepático. Mira que acá está ya cicatrizado casi por completo, y ya esto ya está propenso pues, a que la persona padezca de cáncer. Y vamos a pasar en dos diapositivas. Durante la clínica, de verdad me olvidé, es que los síntomas están, por ejemplo, los síntomas con insuficiencia hepática, podemos encontrar la ictericia, está también la citis, que va a haber acumulación de líquido en la nivel abdominal, el edema, que es hinchazón de las extremidades, y también la encefalopatía hepática con más frecuencia que la aguda. En ese caso, pues, la crónica puede compensarse debido a infecciones, hemorragias, el consumo de alcohol, entonces va a hacer que se deteriore rápidamente pues, la hepática. Vamos a seguir entonces acá con la siguiente diapositiva acerca de la clínica de insuficiencia hepática en general. Mira, la clínica de la insuficiencia hepática está náuseas y vómitos, por ejemplo, esos son comunes ya que la insuficiencia hepática, debido a que se acumulan toxinas como el amoníaco, que el hígado normalmente debería procesar, eso van a afectar el tracto gastrointestinal y va a generar malestar estomacal. Tenemos también la ictericia, que se refiere a una coloración amarillenta de la piel y mucosas debido a la acumulación de bilirrubina en sangre. Y hay que recuerda que la bilirrubina es un producto de desecho derivado de la destrucción de los glóbulos rojos que normalmente el hígado debería de metabolizar y se excreta. Sin embargo, la insuficiencia hepática, pues el hígado al estar dañado no va a poder procesar adecuadamente la bilirrubina, lo cual va a llevar a un acúmulo en sangre. Elevación de transaminasas, recuerda que las transaminasas son enzimas que nos van a indicar en la gran mayoría de casos un daño a nivel orgánico, en este caso también puede indicar un daño a nivel hepático. Ahí están, por ejemplo, la ALT y la AST, que son alanina y espartato, como enzimas. Estos, por ejemplo, pueden encontrarse dentro de los hepatocitos, pero cuando el hígado está dañado, estas se van a liberar. Entonces, su incremento se va a notar a nivel del torrente sanguíneo y veremos que están evaluados en un análisis de sangre. Su aumento va a reflejar también el aumento de la muerte de los hepatocitos. Tenemos también encefalopatía hepática, el cual se refiere a un trastorno neurológico causado por la acumulación de toxinas, especialmente del amoníaco. Entonces, ese amoníaco, estas toxinas se van a acumular y van a afectar también la conciencia y pueden causar incluso de una confusión leve hasta un coma profundo, dependiendo de la gravedad. Entre otros síntomas está la desorientación, cambio de la personalidad, dificultad para hablar y movimientos involuntarios, por ejemplo, la asterixis, que es un movimiento anormal a niveles de las manos. La coagulopatía está también la disminución de síntesis de factor de coagulación porque el hígado está comprometido, entonces sería más posible que la persona pueda sufrir hemorragias, con el que pueden manifestarse como sangrados nasales, hematomas fáciles o en casos más graves, hemorragias internas. Pues lo que es común encontrar en pacientes con insuficiencia hepática equimosis porque, como estaba mencionando, pues no va a haber esa capacidad de coagulación adecuada y el paciente va a estar propenso a sufrir cualquier hemorragia, ¿no? Entonces también la hipertensión portal, que es un síndrome que involucra un conjunto de síntomas asociados con la hipertensión portal y este puede incluir la CITS, que es acumulación de líquido a nivel abdominal, esplenomegalia, que se refiere a un aumento del tamaño del vaso, que puede ser doloroso y afecta la función. También están las varices gastrointestinales, que son dilataciones anormales de las venas del esófago y el estómago. Estos pueden romperse y cuando se rompe va a ser muy peligroso ya que constituye una emergencia médica. La encefalopatía hepática, como te mencioné antes, se refiere a la acumulación de toxinas en sangre que puede llegar a afectar el cerebro y causar una disfunción mental. El síndrome hepatorenal, ¿a qué se refiere? Se refiere a cuando la insuficiencia renal, por ejemplo, que ocurre en pacientes con insuficiencia hepática grave, y la combinación entonces de un daño a nivel hepático más un daño a nivel renal. En este caso, pues el daño principal es en el hígado y la insuficiencia renal se desarrolla debido a alteraciones en el flujo sanguíneo renal. Acá lo que va a pasar es que en insuficiencia hepática hay una disminución también de la perfusión renal, que es el flujo que se destina hacia los riñones, debido a que se dilatan los vasos sanguíneos en el abdomen y el paciente tiene ascitis y entre otras manifestaciones, y se activan, por ejemplo,
más bien mecanismos vasoconstrictores a nivel renal con el fin de mejorar la circulación porque está alterado a nivel hepático, ¿no? Es como decir, como sabemos, a nivel hepático se altera la circulación y lo que va a hacer es el riñón sacrificarse, el mejor organismo lo sacrifica el riñón, haciendo una vasoconstricción, disminuyendo su perfusión. Entonces, si bien está ayudando de manera temporal al hígado, también está afectando al riñón, pues está afectando su perfusión, ¿no? Porque está generando una vasoconstricción. En ese caso, este síndrome puede ocurrir tanto en insuficiencias hepáticas crónicas como en la aguda, y es un signo, perdón, de mal pronóstico, ya que indica que los órganos están fallando de manera generalizada. Y vamos a seguir entonces. Hablaremos acá acerca de la cirrosis, de la cual es el último estadio. Hemos hablado acerca de un hígado, por ejemplo, sin infección. Hablamos acerca de un hígado con cetosis, así por acumulación de grasa que puede ser de forma no alcohólica y alcohólica. El hígado con fibrosis, que hace referencia al depósito de cicatrices, en este caso fibrosos por los fibroblastos. Y ahora pasaremos al último estadio, que es la cirrosis. En este caso, la cirrosis desarrolla a partir ya de varias enfermedades hepáticas crónicas que han causado un daño progresivo, como vemos acá, al hígado. Entre las cosas comunes está el alcohol, sí, en primera causa de cirrosis hepática, se considera el alcoholismo crónico. En ese caso, pues el alcohol a lo largo de los años ha dañado el hígado y provoca una hepatitis alcohólica que suele llevar a cirrosis. En segunda causa está la hepatitis viral, por ejemplo, infecciones crónicas por hepatitis B o C, es una causa también frecuente de cirrosis, pero no tanto como el alcoholismo, está en segundo lugar. Tercero, tenemos los procesos autoinmunes, como son la hepatitis autoinmune, en la cual el sistema inmunológico ataca las células hepáticas y puede llegar a producir cirrosis. También está la hemocromatosis, que es una enfermedad genética que provoca la acumulación excesiva de hierro en el cuerpo, y esto también puede dañar el hígado y causar cirrosis. La enfermedad de Wilson, en la cual no hay una acumulación de hierro, más bien hay una acumulación de cobre, pero también llega a afectar, aparte del cerebro, causando retraso mental, también causa también un depósito a nivel hepático, eso también puede causar una cirrosis. Una enfermedad genética hereditaria, podemos verlo desde niños, desde muy temprana edad. La deficiencia de alfa-1 que es una enfermedad también genética, en la cual la proteína alfa-1 no se produce adecuadamente, que afecta al hígado, pero no solamente al hígado, también a nivel pulmonar. Entonces se define, como dice acá en histología, como nódulos regenerativos, es decir, son áreas de los hepatocitos que intentan regenerarse, pero están organizados de manera desordenada debido al daño crónico. Los septos fibrosos hacen referencia a formación de tejidos fibrosos, cicatrices que rodean a los nódulos, es más, está rodeando por este caso, y es una respuesta, pues, la fibrosis del hígado al daño crónico, y la cirrosis, este tejido fibroso se va a acumular de manera progresiva. En consecuencia, como se ve acá, en causa de insuficiencia hepática, con el tiempo la función hepática se ve gravemente comprometida, ya que el hígado no puede realizar funciones esenciales como la desintoxicación, la síntesis de proteínas, por ejemplo, la albúmina, y también el factor de coagulación. La hipertensión portal, como te había mencionado, es una consecuencia directa de la cirrosis, en la cual va a haber un aumento de la presión del sistema venoso portal, que puede dar lugar a tres manifestaciones como son la citis, la esplenomegalia y también las varices esofágicas, producto de la hipertensión portal. El riesgo de carcinoma hepatocelular, esta referencia que dice cirrosis hepática, pues es una de las causas de cáncer de hígado. En ese caso también aumenta, como te dije, el riesgo de carcinoma hepatocelular, ¿no? Entonces vamos a pasar en diapositiva. Hablaremos acá acerca de los tipos de la cirrosis. Está de tipo macronodular, micronodular y también el mixto. En el caso de la cirrosis micronodular se refiere a una cirrosis menor a 3 milímetros, en la cual los nódulos regenerativos suelen ser muy pequeños, con un tamaño inferior a 3 milímetros. Este tipo de cirrosis se ve comúnmente en el alcoholismo crónico y se asocia con fibrosis homogénea, que va a afectar a toda la estructura hepática. El daño hepático acá va a ser difuso y los nódulos van a ser pequeños y se ve que están distribuidos de forma uniforme, pero acá se habría, como te digo, un serotipo micronodular no se logra apreciar tanto porque el tamaño pues es muy pequeño, menor a 3 milímetros. Acá tenemos en cambio a una cirrosis de tipo macronodular, en la cual los nódulos regenerativos son mucho más grandes, generalmente superiores a 3 milímetros. Este tipo de cirrosis es más común en personas que hayan tenido hepatitis viral crónica o en casos de enfermedades hepáticas autoinmunes, mientras que acá la causa más común aquí es en el alcoholismo crónico. Aquí los nódulos pues no van a ser distribuidos adecuadamente de manera uniforme, sino que a menudo son irregulares, además que pueden afectar la vasculatura hepática de una forma más localizada que acá. Y la mixta simplemente está fácil porque va a combinar ambos patrones, tanto micronodular como la forma macronodular.
Es una forma más compleja de la enfermedad que va a presentar tanto nódulos pequeños como nódulos grandes en diferentes áreas del hígado. Y esto puede ser resultado de enfermedades hepáticas mixtas también, lo anterior. Bien, vamos a hablar acerca de cómo se va a formar la cirrosis, acerca de su patogenia. Bien, entonces, quien va a estar involucrado principalmente como causa de la cirrosis son estas células de acá. Estas células estrelladas de hito, que son aquellas que se van a encontrar en el espacio DICE, que es un espacio que se localiza entre hepatocitos y capilares sinusoidales del hígado, no te olvides. Estos van a ser responsables de almacenar lípidos, estas células, por ejemplo, la vitamina A en su forma almacenada. Pero en condiciones normales también vamos a tener que esas células pueden jugar un papel significativo en la formación de fibrosis, ya que en situaciones de daño hepático como la hepatitis, el alcoholismo, lo que va a pasar es que estas células estrelladas de hito se van a activar y como se activan se van a transformar en miofibroblastos, los cuales, como te dije, estas son células con características, como dice acá, tienen características contráctiles y además tiene también la capacidad de producir colágeno y otras proteínas de matriz extracelular, lo cual va a generar una fibrosis. El resultado de la activación de las células de Ito y su formación de miofibroblastos me da lugar a una síntesis excesiva de colágeno, que es el principal componente de la fibrosis. En consecuencia, pues esta formación anómala va a hacer que la fibrosis progrese y comience a haber una distorsión a nivel del hígado. La arquitectura normal de los hepatocitos y los vasos sanguíneos se ve alterada, lo cual va a reducir el flujo sanguíneo normal a través del hígado. Y como estaba mencionando, pues los nódulos regenerativos, los hepatocitos, van a intentar regenerarse, sí, pero van a comenzar a formarse, por ejemplo, a rodearse, mejor dicho, de septos fibrosos. Además, como y estás viendo, esta reparación está siendo desorganizada desde un principio, lo cual va a llevar simplemente a la formación de una estructura nodular es característica de la cirrosis. Es decir, que el hígado va a tratar de regenerarse, pero lo hace de forma desorganizada y no tiene capacidad para hacerlo de una mejor manera y esto pues no va a ayudar en nada, simplemente va a formar nódulos y así se va a quedar. Bien, vamos a pasar a la diapositiva. Aquí están las principales causas de la cirrosis. Como te había mencionado, la principal causa, si te pregunten de cirrosis hepática, tú respondes, es la causada por el alcoholismo crónico, ¿no? Le sigue también la cetosis hepática no alcohólica. Y dentro de, bueno, también como segunda causa, se debates, también son las infecciones virales. Aquí está, por ejemplo, por orden te dije cuáles son las principales causas acá. A ver, ahí. Acá te dije que era, por ejemplo, alcohol, después los virus, procesos autoinmunes, ¿no? Entonces acá también, mira acá, como segunda causa están ambos, como el cetosis hepática no alcohólica, junto con la hepatitis crónica viral dada por virus como hepatitis B y C, autoinmune, inducida por medicamentos, por ejemplo, paracetamol, y ya después estas son hemocromatosis, enfermedad de Wilson, deficiencia de alfa-antitripsina, como te había explicado también, pero en menor proporción. Igual que está ordenado para que puedas repasar en cualquier momento, ¿sí? Y acá también, la referencia del cuadro. Ok, vamos a pasar acerca de la clínica de la cirrosis. Como se ve acá, dentro de la clínica se va a encontrar que esta cirrosis suele ser siliente, es decir, que se va a manifestar de manera progresiva. Muchas veces, pues el organismo, el mismo hígado, va a tratar de compensar este problema, va a tratar de regenerarse y eso hace que la persona no sienta los síntomas en un inicio. Por lo tanto, puede pasarse de manera progresiva, silenciosa. Sin embargo, ya poco a poco se está acelerando la destrucción y va a conllevar una insuficiencia hepática a futuro. La hipertensión portal que te dije que hace referencia a que era, en este caso, cuando te preguntas por qué la cirrosis me va a causar una hipertensión portal, ¿no? Ya te había dicho que la hipertensión portal es un aumento de la presión a nivel de los vasos de la vena porta. En este caso, como te dije, la cirrosis que nos está procesando acá una fibrosis, ¿verdad? Una fibrosis, pero ya mucho más intensa. Esta fibrosis lo que va a pasar es impedirme el flujo normal de sangre a través del hígado. Por ejemplo, aquí está mi vena porta dentro, en este caso, del hígado, ¿no? Un hígado normal, ningún problema. Pero ¿qué pasa si empieza a formarse de fibras acá? Fibras. Va a tratar de también comprimir o afecta también el diámetro, la dilatación normal de esta vena, ¿sí? O sea, su estructura, su diámetro. Eso va a hacer que no fluya adecuadamente con la misma facilidad la sangre, ¿no? Por lo tanto, va a desarrollarme una hipertensión portal, porque acá, como no pasa en este caso la sangre adecuadamente, el hígado va a tratar de formar circulaciones colaterales, muy importante que recuerdes, a nivel, por ejemplo, esofágico, a nivel del abdomen, incluso a nivel del plexo hemorroidal. Por ello,
es común encontrar en pacientes con hipertensión portal que tienen también, aquí también fue todo a nivel del vaso, esplenomegalia, porque la sangre, en este caso, como no puede pasar por acá, va a pasar por el vaso, o no puede pasar, en este caso, por la vena porta, pasa también por el esófago y va a dar la clínica de las varices esofágicas, las cuales son muy peligrosas, a menudo mortales. Y también en el plexo hemorroidal puede causar hemorragias, por ejemplo, hemorroides y esas hemorroides, cuando se rompen, pues algunas hemorragias, ¿no? A nivel rectal. Entonces vemos acá cómo es que la cirrosis por la misma fibrosis me ha causado una hipertensión portal. Y esta hipertensión portal, a menudo, pues el organismo tratar de compensarlo y va a crearme circulaciones colaterales. Por ejemplo, las circulaciones colaterales se van a ir hacia el esófago, hacia el nivel abdominal, que se me olvidé mencionarte que saber cómo el caput medusae. Si tú lo buscas, está así en entonces, ese término, si tú lo buscas en internet, te va a salir unas venas dilatadas a nivel abdominal, que son típicos en personas con cirrosis hepática, específicamente con hipertensión portal. Y también, como está mencionándote, pues va a darme otra clínica más, ¿no? Por ejemplo, varices esofágicas en nivel hemorroidal. Entonces, esa es la causa de por qué aparece hipertensión portal en este caso. Bien, el hepatocarcinoma es la primera manifestación de cirrosis o también a causa de descompensación de una cirrosis o cáncer del hígado, ¿no? Puede ser en este caso cualquiera de las dos. Ya tenemos el hiperesplenismo que está asociado a la cirrosis, como ya estaba mencionando, pues por la hipertensión portal, la circulación se va a dirigir parte hacia el vaso, hacia el esófago, hacia el plexo hemorroidal. Entonces, la hepatomegalia, como dice acá, puede llegar a alcanzar miligramos el peso y produce un secuestro de los elementos formes de la sangre. Entonces vamos a empezar a llevar más elementos, por ejemplo, sanguíneos a nivel del vaso, y esto va a causarme que obviamente se disminuye esos elementos a nivel sanguíneo, una anemia, una trombocitopenia, una leucopenia. Por lo tanto, encontraremos que esos pacientes que tienen hipertensión a menudo tienen también defensas bajas porque está disminuyendo la cantidad de leucocitos. Además que en respuesta a esto, como en la mayoría de patologías, como ustedes saben, el cuerpo trata de compensar esto a través de sistemas a nivel, por ejemplo, linfático, a nivel, por ejemplo, hematopoyético, a nivel, por ejemplo, hormonal. Entonces, el sistema de compensación que va a ejercer aquel organismo es que va a poner a trabajar, mejor dicho, más a la médula ósea. Por lo tanto, va a provocar una hiperplasia en la médula ósea para producir más células sanguíneas, ya que está faltando. Eso también es otro problema más, mira, ¿no? Obviamente, tenemos que corregir ese problema a través de la esplenectomía, que es la extirpación del vaso, pero también es algo otro problema más porque cuando se extirpa el vaso, el paciente va a estar más susceptible a sufrir de infecciones, especialmente por bacterias con cápsula, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae. Por eso es muy importante vacunar a aquellos pacientes contra las bacterias encapsuladas cuando se les quita el vaso. Bueno, un repaso, vamos a finalizar. Un repaso de todo, recordemos acerca de la bilirrubina, que fue destruida, originada a partir de los glóbulos rojos. Recordamos también la bilirrubina conjugada y la conjugada, la no conjugada es liposoluble y la conjugada es hidrosoluble. Importante para la conjugación es enzima de acá, la UDP glucuronidrogenaasa. Hemos visto también acerca de la ictericia, por ejemplo, que hace referencia cuando el valor aumenta de 2 a 3 miligramos por decilitro. Y también hemos visto que la principal excreción de esta bilirrubina se da a nivel intestinal, un 80%, un pequeño porcentaje, el 20%, va a volver a ser reciclada por el proceso de recirculación interhepática, y otro porcentaje va a ser utilizado en este caso a nivel renal, ¿no? Para curar las orinas. Pues la ictericia de tipo hepática, tipo prehepática y poshepática. La prehepática, recuerda, el problema bastante del hígado, por lo tanto va a haber una destrucción masiva de glóbulos rojos. Aquí están las causas: hemólisis y tubefaciente ineficaz. Las hepáticas encontramos estos dos síndromes. Cuando se aumenta la bilirrubina de tipo no conjugada, pero se aumenta la conjugada, sería el síndrome de Dubin-Johnson y de Rotor. Acá una deficiencia de enzima gluconeogenesterasa, acá una deficiencia de la proteína MRP2. Poshepática sería de causas obstructivas, como por ejemplo la colitiasis y neoplasias en caso de la cabeza de páncreas. Daño hepático, que hemos visto acerca de cirrosis hepática aguda, que se refiere, por ejemplo, por ingesta de medicamentos, paracetamol, hepatitis viral A y B, la hepatitis autoinmune, en la cual, como dice acá, se desarrolla en menos de 26 semanas. Para clasificarlo como aguda, el desarrollo tiene que ser menor a 26 semanas. Una crónica, obviamente, ya tiene que ser mayor en la etapa anterior, como hemos visto, mayor a 26 semanas, y a menudo se causa por hepatitis tipo B, C, alcoholismo crónico y también cirrosis hepática no alcohólica. Se ve en este caso que el hígado va a estar gravemente comprometido sus funciones, por ejemplo, la síntesis de
proteínas, defecto de coagulación, por tanto podemos encontrar hemorragias. Y también equimosis, por ejemplo, la piel que nos indica que está habiendo problemas de la coagulación. La clínica, náuseas, vómitos por las toxinas acumuladas, litericia, transaminasas que suelen indicar un daño orgánico, por este caso porque están muriendo los hepatocitos, encefalopatía hepática por acumulación del amoníaco y otras toxinas, y coagulopatía, el paciente va susceptible a las hemorragias porque ya no va a utilizar adecuadamente el plan de coagulación. Ok, la cirrosis, la principal causa, recuerda que es el alcoholismo, segundo sería cirrosis hepática no alcohólica o también infecciones virales, tipo macronodular, micronodular, como hemos visto acá. Ácidos delito importantes ya que aparte de cumplir la función de almacenar vitamina A, también se van a activar en casos de daño y se van a convertir en miofibroblastos que tienen capacidades contractiles y también la capacidad de secretar colágeno. Ok, acá tenemos acerca de la clínica de la cirrosis, que es siliente, causa hepática progresiva, hipertensión portal, e hiperesplenismo, que puede va a causarme un secuestro de las células sanguíneas y eso va a llevar a una disminución de las células niveles de sangre. El tratamiento mediante la esplenectomía, pero es un problema también porque va a condicionar que el paciente sufra mayores infecciones por bacterias encapsuladas, como el con neumonía. Y bueno, sería todo por hoy. Muchas gracias. Vamos a hablar de la siguiente parte, sí, en otro video solamente de la hepatitis y ya por último terminamos con las vías biliares y también acerca del páncreas y sus patologías.